si te quedaste sin amigos, si ya no soportas las conversaciones que antes tolerabas, y si estar rodeada de personas te hace sentir más sola que permanecer en casa, necesito que escuches esto con mucha atención. Tal vez no estás perdiendo tu capacidad de conectar, tal vez estás perdiendo la capacidad de fingir, pero hay una diferencia decisiva entre la soledad que prepara un despertar y el aislamiento que nace de una herida. Y antes de terminar este mensaje, voy a mostrarte cómo reconocer cuál de las dos estás viviendo tú. Porque sé lo que pasa cuando miras alrededor y parece que todos tienen un lugar. Ves fotografías de reuniones, grupos que llevan años juntos, personas que siempre tienen a quien llamar y conversaciones que parecen fluir sin esfuerzo. Mientras tanto, tú revisas el teléfono, encuentras pocos mensajes y te preguntas en silencio, ¿qué hay de malo en mí? ¿Por qué no puedo mantener las amistades como los demás? ¿Por qué me siento agotada, incluso cuando nadie me ha tratado mal? Tal vez has intentado obligarte a ser más sociable. Aceptaste invitaciones cuando querías quedarte en casa. Sonreíste durante conversaciones que no te interesaban. Escuchaste el mismo conflicto repetido por 10ª vez y fingiste sorpresa para no parecer fría. Regresaste a tu hogar con el cuerpo pesado, la cabeza llena y una sensación difícil de explicar. Habías estado acompañada durante horas, pero no te habías sentido vista ni un solo minuto. Yo quiero que hoy dejemos de interpretar esa experiencia únicamente como un defecto. No voy a decirte que no tener amigos te convierte automáticamente en una mente despierta. Eso sería demasiado fácil y también sería peligroso. Una persona puede estar sola porque está creciendo, pero también puede estar sola porque tiene miedo, porque fue herida, porque desconfía de todos o porque nunca aprendió a construir vínculos seguros. El despertar no se demuestra por la cantidad de contactos que eliminaste. Se demuestra por la verdad con la que puedes mirar por qué lo hiciste. Sin embargo, hay algo que muchas personas sensibles reconocen. Llega un momento en el que ciertas relaciones comienzan a sentirse como ropa que ya no cabe. No porque las otras personas sean malas. No porque tú seas superior. Simplemente porque la versión de ti que sostenía esa dinámica está desapareciendo. Antes, podías reducirte para encajar. Podías escuchar sin hablar de lo que realmente sentías. Podías reírte de cosas que te incomodaban y permanecer en lugares donde tu cuerpo llevaba horas pidiendo salir, pero un día algo cambia. Las conversaciones superficiales empiezan a cansarte de una manera que va más allá del aburrimiento. No tienes nada contra hablar del supermercado, del clima, del trabajo o de lo que hizo una persona conocida. Esas conversaciones tienen una función y pueden ser agradables. El problema aparece cuando todo se queda ahí, cuando pasan 2 horas y nadie dice una sola cosa verdadera, cuando todos hablan pero nadie se revela. Cuando regresas a casa con la sensación de haber comido azúcar teniendo hambre de alimento real, el alma que despierta desarrolla otro apetito. Quiere hablar de las decisiones que cambian una vida, de las heridas que todavía gobiernan en silencio, de por qué repetimos ciertos patrones, de qué estamos haciendo con el tiempo que nos queda. Quiere una conversación que no solo entretenga, sino que transforme. Y cuando esa profundidad no existe en el entorno inmediato, la persona empieza a callar. Desde afuera parece distancia, desde adentro se siente como fidelidad. Fidelidad a una parte de ti que ya no quiere traicionarse para ser aceptada. Ahí comienza el primer gran cambio. Dejas de preguntar, ¿cómo hago para gustarles? Y empiezas a preguntarte, ¿quién tengo que fingir ser para poder permanecer aquí? Esa pregunta puede romper amistades que parecían sólidas, porque algunas relaciones no estaban construidas sobre quién eras, sino sobre el papel que cumplías. Tal vez eras quien siempre escuchaba, pero nunca pedía ser escuchada. La que resolvía los problemas de todos, la que decía que sí, la que nunca se ofendía, la que podía recibir una llamada a cualquier hora, absorber el drama ajeno y regresar al día siguiente como si nada hubiera pasado. Cuando dejas de cumplir ese papel, algunas personas no preguntan qué te ocurrió. Se molestan porque ya no tienen acceso a la versión de ti que les resultaba cómoda. Y aquí aparece una verdad incómoda. Algunas amistades no terminan porque dejaste de amar, terminan porque dejaste de abandonarte. Eso duele, porque durante un tiempo puedes confundir la pérdida de una función
con la pérdida de tu valor. Si ya no eres quien rescata, quien complace o quien sostiene, ¿seguirán eligiéndote? Muchas veces la respuesta tarda en llegar, y ese periodo intermedio es uno de los momentos más difíciles del despertar. Los vínculos antiguos se debilitan, pero los nuevos todavía no aparecen. El teléfono suena menos. Los fines de semana se sienten más largos. Observas cómo la vida de los demás continúa, y tú pareces estar detenida en un lugar sin nombre. No perteneces del todo a la persona que eras, pero todavía no conoces a las personas capaces de recibir en quién te estás convirtiendo. Yo llamo a ese lugar el umbral. El umbral no es una casa. No tiene muebles, fotografías, ni voces familiares. Es el espacio entre dos versiones de tu vida, y por eso se siente vacío. Pero que algo se sienta vacío no significa que esté muerto. Una habitación vacía también puede ser una habitación que está siendo preparada para algo nuevo. El problema es que muchas personas no soportan ese intervalo. Se asustan y llenan el silencio con cualquier compañía. Regresan a relaciones que las drenaban. Escriben a personas que ya habían demostrado no poder recibirlas. Aceptan conversaciones, citas y amistades solo para no sentir el peso de una noche sin mensajes. Y cada vez que hacen eso, retrasan el encuentro más importante de todos, el encuentro consigo mismas. Porque antes de que lleguen vínculos más verdaderos, necesitas descubrir quién eres cuando nadie te está mirando. ¿Qué piensas cuando no estás adaptando tu lenguaje? ¿Qué deseas cuando no tienes que justificarlo? ¿Qué parte de ti aparece cuando ya no estás ocupada manteniendo la comodidad emocional de otras personas? La soledad puede revelar esas respuestas, pero también puede revelar una herida. Por eso no quiero romantizarla. Hay una señal clara que debes observar desde ahora. Cuando estás sola, ¿te sientes más cerca de ti o te sientes cada vez más lejos de la vida? La soledad que prepara un despertar puede doler, pero también trae momentos de claridad. Empiezas a escuchar tu cuerpo, a reconocer tus límites, a recuperar intereses olvidados y a sentir alivio por no tener que actuar. El aislamiento nacido de una herida funciona de otra manera. Endurece, alimenta sospechas, convierte cada decepción en prueba de que nadie merece confianza y te hace rechazar incluso a quienes se acercan con respeto. Una te vuelve más verdadera, la otra te vuelve más inaccesible. Y esta diferencia será fundamental porque en la siguiente parte quiero mostrarte la primera señal concreta de una mente que está despertando. No es que rechace a todas las personas, sino que ya no puede sostener el drama repetitivo sin perderse a sí misma. Pero también voy a enseñarte cómo poner límites sin convertir la sensibilidad espiritual en una excusa para juzgar a todos como baja frecuencia. Porque una mente despierta no necesita sentirse superior, necesita aprender a permanecer íntegra. La primera señal concreta de una mente que está despertando no es que deje de querer a la gente, es que deja de poder participar durante horas en conflictos que nunca cambian. Empiezas a notar algo muy específico. Hay conversaciones que no buscan una solución, solo buscan repetir una emoción. La misma persona cuenta la misma historia, culpa a la misma gente, revive el mismo enojo y termina exactamente en el mismo lugar. Tú escuchas, aconsejas, acompañas, explicas, propones alternativas y una semana después todo vuelve a empezar. Antes podías permanecer ahí mucho tiempo, incluso sentías que era tu deber. Pensabas que ser una buena amiga significaba estar disponible sin límites, responder cada mensaje, absorber cada crisis y demostrar amor quedándote hasta que la otra persona se sintiera mejor. Pero un día, tu cuerpo empieza a reaccionar antes que tu mente. Sientes tensión en los hombros, se te cierra el pecho, aparece un cansancio repentino. Tal vez miras el teléfono y, aunque quieres a esa persona, algo dentro de ti no quiere responder. No porque seas cruel, sino porque tu sistema ya reconoce el patrón completo antes de que comience la conversación. Sabes qué te va a contar, sabes a quién va a culpar, sabes qué consejo va a ignorar. ¿Y sabes cómo vas a terminar tú? Agotada, preocupada y cargando una emoción que ni siquiera empezó en tu vida. Muchas personas interpretan esto como falta de empatía. Se dicen, me estoy volviendo fría, antes tenía más paciencia,
Antes podía escuchar, pero a veces no estás perdiendo empatía. Estás desarrollando discernimiento. La empatía dice, puedo reconocer tu dolor. La falta de límites dice, tengo que convertir tu dolor en mi responsabilidad. Y esas dos cosas no son iguales. Quiero que entiendas esto porque muchas personas espirituales cometen un error muy serio. Confunden sensibilidad con obligación. Como perciben el estado emocional de los demás con mucha intensidad, creen que tienen que intervenir, arreglar, calmar o salvar. Sienten el enojo de alguien y piensan que deben cambiarlo. Perciben tristeza y creen que tienen que cargarla. Entran en una habitación tensa y automáticamente intentan crear paz, aunque nadie les haya pedido hacerlo. Eso no siempre es amor. A veces es una respuesta aprendida para sentirte segura. Tal vez cuando eras niña necesitabas leer el ambiente para saber si era un buen momento para hablar. Aprendiste a detectar el tono de voz de tus padres, los silencios peligrosos, la manera en que alguien cerraba una puerta. Te volviste experta en anticipar emociones porque eso te ayudaba a evitar conflictos. Después creciste y llamaste intuición a una capacidad que, en parte, también nació de la vigilancia. No estoy diciendo que toda sensibilidad espiritual sea trauma. Estoy diciendo que una mente realmente despierta no tiene miedo de revisar de dónde viene lo que siente. Porque si no lo revisas, puedes convertir una herida en identidad y pensar que tu misión es absorber el dolor de todo el mundo. Y no viniste a eso. Acompañar no significa hundirte. Amar no significa permanecer dentro de una dinámica que destruye tu energía. Perdonar no significa ofrecer acceso ilimitado. Esta es una de las verdades que más cuesta aceptar, cuando siempre has sido la persona que sostiene a los demás. Porque cuando empiezas a poner límites, algunas personas no reaccionan con comprensión. Reaccionan con sorpresa, enojo o culpa. Te dicen, ya no eres la misma. Antes sí estabas para mí. Ahora te crees muy espiritual. Desde que empezaste con todo eso, te alejaste. Y tal vez tienen razón en una parte. Ya no eres la misma. Pero la pregunta importante es, ¿en qué cambiaste? ¿Te volviste menos amorosa o dejaste de aceptar lo que te dañaba? ¿Te volviste egoísta o comenzaste a reconocer que tu energía también necesita cuidado? ¿Te alejaste de todos o simplemente dejaste de perseguir relaciones donde siempre eras tú quien hacía el esfuerzo? No todo límite es crecimiento. A veces una persona utiliza palabras como energía, vibración o paz mental para evitar cualquier conversación incómoda. Dice que alguien es de baja frecuencia porque la confrontó con una verdad. Se aleja no porque la relación sea tóxica, sino porque no tolera que le señalen sus errores. Por eso, el discernimiento necesita una pregunta honesta. ¿Este vínculo me pide que me traicione o simplemente me pide que madure? Hay relaciones donde tienes que irte porque el abuso, la manipulación o la falta de respeto son constantes. Pero hay otras donde el crecimiento consiste en aprender a hablar, escuchar, reparar y asumir responsabilidad. Una mente despierta no abandona cada relación imperfecta, aprende a diferenciar entre imperfección y destrucción. Una amistad sana puede tener desacuerdos. Puede haber días de cansancio, errores, palabras mal elegidas y etapas difíciles. Lo que no debería haber es una dinámica donde solo una persona escucha, solo una persona cambia y solo una persona se sacrifica para que todo continúe. Observa la reciprocidad. Cuando tú estás mal, ¿esa persona también puede quedarse contigo? Cuando marcas un límite, ¿lo escucha o te castiga? Cuando compartes algo importante, ¿hay espacio para ti o la conversación siempre regresa a sus problemas? Cuando dices, no puedo hoy, ¿tu valor disminuye inmediatamente? Estas preguntas te muestran más que cualquier discurso sobre frecuencias, porque la frecuencia de una relación se revela en su comportamiento, no en las palabras que utiliza. Hay personas que hablan de amor, luz y conciencia, pero castigan a quien no obedece. Hay personas que nunca han usado vocabulario espiritual y sin embargo saben escuchar, respetar, pedir perdón y cuidar un vínculo. No juzgues solo por el lenguaje. Mira los frutos. Una relación que vibra en amor no exige que te borres para conservarla. Puedes sentir dolor cuando cambias, pero no intenta destruirte por hacerlo.
Puede no comprender tu proceso, pero respeta que tengas uno. Y tú también tienes una responsabilidad. Poner límites no significa desaparecer sin explicar nada cuando existe una relación segura donde sería posible hablar. A veces la forma más consciente de alejarte es decir la verdad con respeto. Puedes decir, te quiero, pero no tengo capacidad para sostener esta conversación todos los días. Puedo escucharte durante un rato, pero no puedo resolver esto por ti. Cuando me hablas de esa manera, necesito detener la conversación. No me estoy alejando para castigarte. Estoy tratando de cuidar la forma en que nos relacionamos. Al principio, estas frases pueden sentirse duras, especialmente si toda tu vida confundiste amor con disponibilidad total. Pero un límite claro es más amoroso que una presencia llena de resentimiento. Es mejor ofrecer 20 minutos con atención verdadera que 2 horas escuchando mientras por dentro deseas escapar. Es mejor decir, hoy no puedo, que responder y tratar mal a la persona porque ya estabas agotada. Es mejor aceptar tu capacidad real que prometer una versión de ti que no puedes sostener. Y aquí aparece otra señal del despertar. Empiezas a preferir la honestidad incómoda a la falsa armonía. Antes tal vez sonreías para que nadie se molestara. Ahora notas que cada vez que callas algo esencial, tu cuerpo lo paga. Te cuesta dormir. Repasas la conversación. Sientes rabia contigo misma por haber dicho que sí cuando querías decir que no. Esa incomodidad no siempre significa que estás haciendo algo mal. Puede significar que tu sistema ya no tolera la división entre lo que sientes y lo que expresas. Pero todavía queda una pregunta más profunda. ¿Qué ocurre cuando no solo te alejas del drama, sino que empiezas a sentir que no perteneces a ningún lugar, ni a tu familia, ni a tu trabajo, ni a la comunidad donde creciste? Esa experiencia puede hacerte creer que viniste a este mundo sin un hogar. En la siguiente parte vamos a entrar en esa herida. La sensación de ser extranjera en todos los espacios y la diferencia entre tener una misión particular y utilizar la idea de alma pionera para justificar una desconexión que necesita ser sanada. Porque no pertenecer puede ser una etapa, pero convertirlo en identidad puede encerrarte durante años. Hay una soledad que duele más que no tener compañía, estar rodeada de personas y sentir que ninguna conoce la parte más viva de ti. Puedes estar en una comida familiar, escuchar las voces, mirar las caras que conoces desde hace años y, aún así, sentirte extranjera. Nadie te ha expulsado, nadie te ha dicho que no perteneces. Pero cuando intentas hablar de lo que está cambiando dentro de ti, la conversación se desvía, alguien hace una broma o te ofrecen una respuesta que pertenece a un mapa completamente diferente. Entonces aprendes a guardar silencio. Hablas del trabajo, de la comida, del clima y de los problemas cotidianos. Respondes lo necesario, sonríes, participas, pero hay una parte de ti que permanece detrás de una puerta cerrada porque sabes que, si la mostraras completa, quizá no sabrían qué hacer con ella. Esa es la soledad de quien sí tiene personas alrededor, pero no tiene un lugar donde descansar sin traducirse. Tal vez también te ocurre en el trabajo. Conoces a tus compañeros, puedes colaborar, incluso reírte con ellos. Pero cuando escuchas durante horas conversaciones basadas en competencia, apariencia o crítica, algo dentro de ti se desconecta. No porque seas mejor, simplemente hay una parte de tu conciencia que ya no consigue encontrar alimento ahí. O quizá lo sientes dentro de una comunidad religiosa o espiritual. Conoces las palabras, los rituales, las respuestas correctas, pero algunas preguntas comenzaron a crecer demasiado, preguntas que nadie quería tocar. Preguntas sobre Dios, la conciencia, el alma, la libertad o el sentido de vivir como vivimos. Cuando intentaste hacerlas, te dijeron que estabas pensando demasiado, que no debías cuestionar o que aceptar era suficiente. Y algo dentro de ti supo que no podía seguir fingiendo certeza. Esa experiencia puede llevarte a pensar. Tal vez yo no pertenezco a ningún lugar, pero quiero proponerte una pregunta distinta. ¿Y si no viniste a encajar completamente en una estructura que ya existía? ¿Y si una parte de tu función consiste precisamente en detectar lo que esa estructura no puede ver todavía?
Muchas corrientes espirituales hablan del alma pionera, no como un alma superior, sino como una conciencia que percibe antes ciertos cambios. Es la persona que nota que una dinámica familiar ya no funciona, cuando todos los demás siguen llamándola normal. La que siente que un trabajo está destruyendo a las personas aunque la empresa continúe obteniendo resultados. La que observa que una tradición perdió su esencia mientras quienes la rodean siguen defendiendo su forma. Ser la primera en percibir algo no es cómodo. Te convierte en la persona que incomoda la conversación. Cuando dices que una costumbre familiar está dañando a todos, te llaman exagerada. Cuando señalas que una relación se basa en control, te dicen que estás destruyendo la unidad. Cuando afirmas que ya no quieres continuar viviendo desde el miedo, algunas personas interpretan tu cambio como rechazo. El sistema rara vez agradece inmediatamente a quien muestra sus grietas. Primero intenta convencerla de que la grieta está en ella. Por eso muchas mentes sensibles crecieron pensando que eran demasiado intensas, demasiado complicadas o demasiado rebeldes. No sabían que, en algunos casos, aquello que los demás llamaban problema era una capacidad para ver patrones. Pero aquí necesito hacer una distinción muy importante. Sentirte diferente no demuestra que tengas una misión especial. A veces, la sensación de no pertenecer nace de experiencias de rechazo, humillación o abandono. Si fuiste criticada cada vez que expresabas una emoción, pudiste aprender a esperar rechazo incluso donde no lo hay. Si tuviste que protegerte durante años, puede que ahora interpretes la cercanía como peligro. Si personas importantes te traicionaron, quizá te resulte más seguro pensar que nadie puede comprenderte. La idea de ser un alma pionera puede darte sentido, pero no debería impedirte sanar. No eres menos espiritual por reconocer una herida. Al contrario, la conciencia se profundiza cuando dejas de utilizar un lenguaje elevado para esconder lo que todavía duele. Pregúntate con honestidad. Cuando alguien intenta acercarse, ¿le permito conocerme o lo pongo a prueba hasta que se cansa? ¿Expreso lo que necesito o espero que lo adivine? ¿Me retiro porque la persona no puede respetarme o porque me aterra que llegue a importarme? Estas preguntas no buscan culparte, buscan devolverte libertad, porque hay una diferencia entre no encajar y no dejar que nadie se acerque. El alma pionera puede caminar sola durante un periodo, pero no convierte la soledad en una fortaleza permanente. Su función no es separarse de la humanidad, sino aportar algo a ella. Si tu camino espiritual te hace despreciar a todos, sospechar de cada persona y sentir que nadie está a tu altura, no estás expandiéndote, estás construyendo un ego con palabras nuevas. Una mente despierta puede reconocer que ve algo distinto sin utilizar esa diferencia para sentirse superior. Puede decir, este lugar ya no me sostiene sin concluir que todos los que permanecen ahí están dormidos. Puede reconocer que una relación terminó sin convertir a la otra persona en enemiga. Puede tener una percepción profunda y, al mismo tiempo, aceptar que puede equivocarse. Eso es madurez espiritual. El verdadero despertar no elimina la humildad, la vuelve indispensable. Tal vez has escuchado frases como «nadie me comprende porque vibro más alto». A veces esa frase describe una experiencia real de incompatibilidad, pero otras veces evita una verdad más difícil. No sabes explicar lo que sientes, no escuchas otras perspectivas o esperas que los demás comprendan inmediatamente un proceso que a ti te tomó años reconocer. No todas las personas que te aman podrán hablar tu idioma espiritual. Tu madre quizá nunca entienda qué significa elevar la frecuencia, pero puede prepararte una comida cuando estás enferma. Un amigo puede no creer en canalización, pero puede respetar que para ti sea importante. Tu hermana quizá no comprenda tus experiencias, pero puede escucharte sin burlarse. No descartes formas de amor porque no utilizan el vocabulario que tú esperabas. A veces la conexión verdadera no consiste en pensar igual, consiste en poder ser diferentes sin destruirnos. Y quizá aquí está una de las pruebas más profundas de este periodo, aprender a proteger lo sagrado sin convertirlo en una frontera contra el mundo. No tienes que contar cada experiencia a todas las personas. Hay cosas que necesitan silencio mientras maduran. Una intuición recién nacida es como una llama pequeña.
Si la expones demasiado pronto al viento de opiniones, puede apagarse antes de que comprendas qué vino a enseñarte. Pero guardar algo no significa vivir escondida. Puedes elegir cuidadosamente dónde hablar, con quién y hasta qué punto. Eso no es duplicidad, es discernimiento. Hay personas que podrán recibir una parte de ti, otras podrán recibir otra, y algunas, muy pocas, podrán encontrarte en una profundidad donde no necesitas explicar demasiado. Esas conexiones existen. Tal vez ya te ha ocurrido. Conoces a alguien en una clase, en un viaje, en una comunidad en línea o en una situación completamente cotidiana. Hablan durante 20 minutos y sientes una familiaridad que no habías sentido con personas que conocías desde hacía años. No significa que debas idealizarla ni entregarle inmediatamente tu confianza. Una conexión intensa también necesita tiempo, hechos y límites. Pero ese reconocimiento instantáneo revela algo importante. No eres incapaz de conectar. Tu alma simplemente no responde a cualquier presencia de la misma manera. En la siguiente parte, quiero hablarte de ese reconocimiento. ¿Por qué algunas personas se sienten como hogar casi desde el primer encuentro? ¿Cómo distinguir una conexión auténtica de una proyección nacida de la soledad? ¿Y por qué las mentes despiertas no necesitan muchas amistades, sino unas pocas relaciones donde puedan existir sin reducirse? Porque el problema nunca fue que tu corazón no supiera conectar. El problema fue cuántas veces intentaste obligarlo a llamar hogar a un lugar donde tenía que esconderse. Hay encuentros que no se parecen a los demás. Conoces a una persona en una clase, en una comunidad en línea, en un viaje o en una conversación aparentemente ordinaria. No sabes casi nada de ella, pero en pocos minutos sientes que puedes respirar de otra manera. No tienes que traducirte tanto. No necesitas suavizar cada idea para que no parezca demasiado profunda. Algo en su manera de mirar, de escuchar o de responder produce una sensación extraña y familiar. Aquí puedo ser yo. A veces una frase escrita por alguien que nunca has visto te toca más profundamente que años de conversaciones con personas cercanas. Lees un comentario, una página de un libro o un mensaje y el pecho reacciona antes de que la mente entienda por qué. Es como volver a una casa que no recuerdas haber visitado, pero cuyo olor reconoces. Muchas tradiciones espirituales llaman a esto reconocimiento entre almas. Dicen que ciertas conciencias se encuentran porque operan en frecuencias compatibles, porque comparten aprendizajes o porque sus caminos se cruzan en un momento específico para activar algo que cada una necesitaba recordar. Yo no necesito convertir esa experiencia en una doctrina para reconocer que existe. Todos hemos conocido personas con las que, aunque hubiera buena voluntad, la conversación nunca lograba profundidad. Y también hemos conocido a alguien con quien 20 minutos parecieron abrir un espacio que otras relaciones no consiguieron abrir en años. Pero aquí hay una advertencia importante. Sentir familiaridad no significa que debas entregar tu confianza inmediatamente. Cuando has vivido mucho tiempo en soledad, cualquier persona que te escuche con atención puede parecer extraordinaria. La necesidad de conexión puede hacer que completes con imaginación lo que todavía no conoces. Ves una coincidencia y la conviertes en destino. Sientes intensidad y la interpretas como seguridad. Proyectas sobre la otra persona todas las cualidades que llevabas años esperando encontrar. Y después, cuando la realidad aparece, la caída duele el doble. No porque la conexión fuera necesariamente falsa, sino porque intentaste convertir una semilla en un árbol antes de darle tiempo para crecer. Una conexión auténtica no solo se reconoce por lo que sientes en el primer encuentro, se confirma por lo que ocurre después. ¿La persona respeta tus límites? ¿Sus acciones coinciden con sus palabras? ¿Puede escucharte sin convertir cada conversación en algo sobre ella? ¿Acepta que tengas una opinión distinta? ¿Te sientes más libre cerca de ella o más ansiosa por no perderla? ¿Puedes avanzar despacio o sientes que tienes que entregar todo de inmediato para asegurar el vínculo? Estas preguntas son esenciales porque una mente despierta no confunde química con coherencia. La intensidad puede ser hermosa, pero la estabilidad revela el carácter. Puedes sentir una conexión espiritual y aún así necesitar límites.
Puedes reconocer algo profundo en una persona y aceptar que quizá no está preparada para construir una relación sana. Puedes agradecer lo que un encuentro despertó sin obligarlo a convertirse en una amistad para toda la vida. No todas las almas que reconoces vienen para quedarse. Algunas llegan para mostrarte una parte de ti. Otras aparecen para confirmar que no estabas imaginando tu necesidad de profundidad. Y unas pocas permanecen, porque existe reciprocidad, verdad y capacidad real para cuidar lo que nació entre ambas. Eso nos lleva a una idea central que muchas personas tardan años en aceptar. Quizá nunca necesitaste una multitud. La cultura suele medir la vida social con números. ¿Cuántas invitaciones recibes? ¿Cuántos mensajes llegan? ¿Cuántas personas aparecen en tus fotografías? Parece que quien tiene más contactos está más acompañado. Pero puedes conocer a 100 personas y no tener a quien llamar cuando tu mundo se rompe. También puedes tener 2 vínculos verdaderos y sentir una abundancia que ningún grupo numeroso podría darte. Las mentes sensibles suelen intentar durante años funcionar dentro de círculos grandes. Se adaptan, observan, aprenden el lenguaje del grupo y participan. Incluso pueden caer bien en muchos lugares, pero sus amistades verdaderas suelen ser pocas, porque para ellas la conexión no consiste solamente en compartir actividades. Necesitan confianza, profundidad, silencio cómodo y una calidad de presencia que no aparece con frecuencia. Esto no significa que las conversaciones ligeras no tengan valor. No toda relación necesita convertirse en una exploración del alma. Puedes disfrutar de una vecina, de una compañera de trabajo o de alguien con quien compartes una actividad sin exigir que esa persona comprenda cada dimensión de ti. La sabiduría está en no pedirle a un vínculo lo que nunca prometió darte. Un conocido puede ofrecer compañía, un compañero puede ofrecer colaboración, una amistad profunda puede ofrecer verdad, cuidado y presencia. El sufrimiento aparece cuando intentas convertir cualquier cercanía en intimidad o cuando desprecias una conexión sencilla porque no alcanza la profundidad que deseas. No necesitas rechazar el mundo social. Necesitas aprender a reconocer sus diferentes niveles. También necesitas dejar de utilizar la cantidad como prueba de tu valor. Si durante una semana nadie te escribe, tu existencia no pierde importancia. Si una amistad termina, eso no demuestra que seas imposible de amar.